tiempo sin verlos, sin escucharlos. Volvemos otra vez a la rutina. Aspiremos de que otra vez retomemos esto con más practicidad. ¿Listo? Entonces, bueno, el tema que nos toca ver el día de hoy es fenomenología y es existencialismo. ¿Listo? Bueno, empecemos. Por la fenomenología encontramos a Friedrich Hegel, ¿sí? Es el mayor exponente de esa rama de conocimiento de la filosofía del siglo XX. ¿Listo? Bueno, pues obviamente su fecha de nacimiento fue en 1730, murió en 1770 y murió en 1831. Bueno, la vida de Hegel se puede entender como una vida dedicada a la filosofía, ¿sí? Sus pensamientos, escritos y acciones dan cuenta de una cosmovisión donde la filosofía lo impregna todo. ¿Qué es impregnar todo? Que influye mucho. Bueno, sí, influye mucho, ¿sí? Exacto, exacto. No es fácil, digámoslo, resumir esas obras de Hegel, pues obviamente es uno de los filósofos un poco más complicados en el sentido de leer, ¿sí? Cuando nos sentamos a leer la fenomenología del espíritu siempre es un poco complicado. Ya ahorita les explico a qué hace referencia espíritu, ¿sí? En el sentido hegeliano, ¿sí? ¿Otra vez Gómez se cayó? No, profe, es que tengo varias cuentas. Bueno, ya que le Y la otra admití me la otra. computador. Bueno, entonces cierre la otra, entonces cierre la que no esté usando. Profe, ¿no ha preguntado a Sí. enviar esa presentación? No, pero la pueden consultar por el canal de YouTube. De todas maneras se está grabando y pues solamente ahí queda bien plasmada. ¿Listo? Y sin embargo, ténganlo en cuenta en la guía de trabajo. Esa es la información de la guía de trabajo que les mandé. No es nada, digámoslo, nuevo, sino que solamente es explicarles eso. ¿Listo? Sigamos, listo. Pues otro, digámoslo, una forma fácil de entender a Hegel es, digámoslo, dilucidar en tres ítems su conocimiento. El primero es la dialéctica como método. ¿Qué es dialéctica? ¿El método de cuestionar las cosas mediante preguntas? No, esa es la mayéutica. La No es dialéctica, la digámoslo, manera de hablar, ¿no? es como una teoría, sí, exacto, práctica de hablar, sí, de constante relación con el otro, sí. Hegel nos presenta tesis, antitesis y síntesis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de construir, digámoslo, un orden argumentativo o, digámoslo, un orden lógico en la construcción argumentativa. Por eso nos dice, si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre le va a poner como la duda a todo. Nosotros vamos, digámoslo de cierta manera, como seres humanos. Avanzamos de errores. Exacto, exacto. A medida que nos vamos equivocando, ¿cierto? Vamos avanzando, ¿cierto? Aprendiendo. Exacto, aprendiendo. Muy bien, ¿sí? Pues obviamente la dialéctica hegeliana consiste en descubrir... Muy empírico, ¿no? Sí, algo así se puede decir, pero ya ese es el detalle con él, ¿sí? De pronto, podemos decir que es empírico, pero a la vez también es más racionalista. ¿Listo? Entonces, la dialéctica hegeliana consiste en descubrir y seguir racionalmente el movimiento de las ideas. No sé si ustedes recuerdan cuando hay veces yo en clase les ponía en el tablero, el sol sale todos los días, ¿sí o no? Ese es un argumento. El sol sale todos los días a las 6 de la mañana. Ese es el segundo argumento. ¿Cuál sería la conclusión de esos dos argumentos? El sol sale todos los El días. sol sale todos los días. El sol sale todos los días a las 6 de la mañana. Muy bien, ¿cierto? Digámoslo, partiendo de ese principio, Hegel utiliza esa, digámoslo, esa especie de razonamiento lógico para aplicarlo al conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, la primera manera que nos da es la tesis, que equivale a una afirmación de la idea, ¿sí? Digámoslo, la idea principal, el sol sale todos los días, ¿sí? La antítesis equivale a una negación, pero como en este caso no utilizamos ningún argumento, digámoslo, un argumento en contra, sino fue afirmativo, en conclusión no hay contradicción, ¿no? Pero pues obviamente, ¿qué sigue? La síntesis, la unificación de esos dos argumentos en uno solo, ¿sí? Pero pues cuando utilizamos la contradicción, pues obviamente, digámoslo, como en matemáticas, 2 por 2 es igual a 4, entonces a medida que vamos construyendo un argumento, con condición contradictoria, pues obviamente tomamos parte de la contradicción para mejorar de pronto el argumento de la síntesis. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento?
No. Listo. Bueno, listo. La otra rama, o digámoslo, la otra parte, ¿sí? Que es como la más clave de él, es la fenomenología del espíritu, ¿sí? Como nos dijo, les leí al principio, para él la fenomenología del espíritu se encuentra impregnado en todo, ¿sí? Hace parte tanto de la filosofía de la ciencia, como del historicismo, de las ciencias naturales, ¿cierto? Para él todo está el espíritu. La fenomenología es una forma de descubrir las etapas del recorrido del espíritu universal. ¿Qué será el espíritu universal en este caso? ¿El ser? El ser humano, muy bien, ¿sí? El ser humano, entre comillas, para Hegel, es ese espíritu universal. Es decir, la razón que se encuentra en la humanidad hasta llegar a la plena conciencia de sí misma. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? El ser humano es consciente de sí mismo, de lo que hace, ¿sí? Obviamente nos dice, la meta final del espíritu absoluto o el momento en el que el espíritu se piensa es a sí mismo. La razón se piensa a sí misma. Eso quiere decir que el ser humano está en constante reevaluación o pensando sobre lo que ha hecho o no ha hecho, ¿sí? De pronto, les voy a dejar, digámoslo, como esta consulta adicional para que lo tengan en cuenta. La gracia sería que después en la próxima clase me dijeran, bueno, ¿qué relación hay entre fenomenología y existencialismo? ¿Listo? A partir de aquí hay como una especie de relación, ¿listo? Bueno. Él lo despliega en tres realidades. La primera es el arte, que revela el espíritu colectivo de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Pues solamente cuando nosotros vemos una obra de arte, una fotografía, una escultura, de cierta manera sentimos o expresamos algo referente a esa pintura, ¿cierto? Eso es lo que él pretende de cierta manera con el arte. El arte de cierta manera, a nivel general, produce, digámoslo, sensaciones muy similares entre seres humanos, ¿sí? La otra es la religión, que revela la interioridad del sujeto. Para Hegel, la máxima expresión religiosa es el cristianismo, con su doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues los que, digámoslo, son de concepción católica, pues saben que en el momento de la iglesia, en el momento de la misa, hay una parte donde entregan la hostia, ¿no? Y eso, entre comillas, tanto como la hostia, el vino, representan eso, lo que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Cuerpo y sangre del Espíritu Santo, o sea, de Jesús. ¿Listo? Y la última es la filosofía, que es la reconciliación definitiva y perfecta, en la que el espíritu absoluto se piensa a sí mismo adquiriendo una plena autoconciencia, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta ese término, autoconciencia. Para Hegel, todo espíritu absoluto, o digámoslo, ser humano, es autoconsciente de lo que hace o lo que no hace. ¿Listo? Sigamos con el otro. La filosofía e historia. Pues obviamente recuerden que lo que vimos en el historicismo es la importancia que tiene la historia en el desarrollo de conocimiento social y cultural del hombre, ¿sí? Hegel implementa o toma parte de ese historicismo, ¿sí? Por ejemplo, Santiago Rico, no, este chino a buena hora llegó. Bueno, listo, ahí llegó. La historia de la humanidad tiene un desenvolvimiento dialéctico, una suma de lucha y acontecimientos en tensión que necesariamente evolucionan hacia realidades históricas superiores. Según esto, figuras como Alejandro Magno, los emperadores romanos y Napoleón, entre otros, eran instrumentos necesarios para la evolución de la razón humana, ¿sí? Cada uno, a medida que, pues digámoslo, los conocemos por sucesos históricos muy impactantes que han desarrollado el conocimiento humano, y no solamente el conocimiento, sino la historia y cultura del ser humano. Eso es lo que pretende Hegel, que cada ser humano, digámoslo, sea parte de esa historia del conocimiento o del desarrollo del ser humano. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Listo, listo. Bueno. Listo. Ahora seguimos con el caballero que se encarga del existencialismo. Es Søren Kierkegaard, ¿sí? Es de Dinamarca. Obviamente, digámoslo,
conocimiento va más a la existencia, libertad y angustia, ¿sí? 1813, 1856. Les queda, digámoslo, como tarea adicional acá para la próxima clase, es mostrarme esa relación que hay entre el existencialismo y la fenomenología. ¿Listo? Bueno. ¿El existencialismo y qué? Y la fenomenología. Bueno, listo. Obviamente, para este filósofo, el ser humano no se puede concebir a partir de reflexiones abstractas, como lo pretende Hegel, ¿sí? Por el contrario, el hombre es un ser concreto de carne, hueso, que existe en medio de un cúmulo de avatares cotidianos, ¿sí? La existencia es el modo del ser del hombre. En el mundo, por tanto, una experiencia individual subjetiva, Kierkegaard a esta concepción antropológica la llama la existencia vivida contra la existencia pensada. ¿Qué quiere decir eso, Palacios? La existencia vivida contra la existencia pensada. No, ya habla a ver, Ole, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes se han imaginado de pronto una vida diferente, ¿no? A eso es lo que hace el... Yo. Exacto, sí, pues la mayoría de personas hemos hecho esa tarea, ¿sí? Aquí, Eso es lo que él nos dice. Una cosa es la existencia vivida y la otra es la pensada, ¿sí? Son totalmente diferentes. Por ejemplo, digámoslo, muchos de ustedes, uy, ojalá me ganara el baloto, ¿no? Solucionaría, mejor dicho, el problema económico de toda la familia, o mejor dicho, mejoraría la situación económica de la familia, ¿sí o no? Profe, ¿sería lo de primero pienso y luego existo? Más o menos, va relacionado así con como con las Descartes. expectativas. Exacto, sí, Expectativas. sino que esto es, digámoslo, esto es como más personal o más existencial, ¿sí? Porque pues obviamente, digámoslo, muchas personas quisieran de pronto, ya a medida que han desarrollado su vida, pues en el momento que de pronto se sintieran a reflexionar, de pronto dirían, no, pues me hubiera gustado haber tenido esta vida o haber, digámoslo, desarrollado esto, ¿sí? En eso consiste el existencialismo, de cierta manera, poner la vida en un constante evaluación, ¿listo? Lo importante para Kierkegaard consiste en asumir la existencia humana tal como es, de manera que cada hombre puede comprenderse a sí mismo, construyendo y apoderándose con una decisión de su propio destino histórico en medio de un mundo que ni siquiera él ha escogido vivir. Sencillamente por el hecho de nacer, el hombre existe y asumir con pasión la existencia de lo propio del pensador. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, entre comillas, digámoslo, pues por ejemplo, en mi caso yo no soy planificado. Yo me colé ahí en la relación de mi papá y mi mamá, ¿cierto? Pero sin embargo, me toca asumir, digámoslo, entre comillas, y tampoco yo dije, voy a nacer, no, ¿sí? Pero entre comillas, asumo digámoslo, la vida que he ido construyendo, ¿sí? Pero pues obviamente, como les acabo de decir, en ocasiones cuando nos sentamos nosotros a pensar en lo que hemos construido, hay veces uno dice, no, si hubiera hecho esto hubiera sido mejor, o de pronto hubiera cambiado de carrera, ¿sí? Pues sí, la constante arrepentimiento de la toma de decisiones. Exacto, sí, señor. Bueno, sigamos acá. Los estadios existenciales, ojo, no son estadios como el de acá de Villavicencio, el Macali, nada, son, digámoslo, hace referencia, pues ya cambiándolo un poco a un contexto más contemporáneo, a los estados existenciales del ser humano, ¿sí? Pues obviamente, acá les muestro algo que son, digámoslo, frases alusivas de él. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante, ¿sí? Eso hace referencia a ese constante reevalúo que nosotros hacemos de lo que hemos hecho. La oración o la frase que habíamos leído ahorita, la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada, ¿sí? Y pues obviamente el último tema que de pronto vamos a ver ahorita de él es la angustia, es el vértigo de la libertad, ¿sí?
Y pues de otras frases así que son como reconocidas de él, debo encontrar una verdad que sea verdad para mí, ¿sí? Entre comillas, admitir o digámoslo, aceptar lo que hemos construido. Listo. Bueno, para Kierkegaard, los seres humanos tienen una diferente forma de vida, pero algunas maneras de asumir la existencia son más auténticas que otras. Para explicar esta teoría, el filósofo danés acude a 3 estadios o etapas existenciales. Vamos a ver la primera. Estadio estético. ¿Qué entienden por estadio estético o estado estético? En este momento cuando estamos pensando, estamos quietos y toca esperar alguna cosa o algo y ustedes pueden pensar. Lo pondría así. Lo Bueno. superficial. Exacto, muy bien, lo superficial, bien, ya. ¿sí? Cuando se habla de ese estado estético, hace referencia de pronto a lo que nosotros como personas individuales pensamos solamente, digámoslo, en nuestro bienestar, digámoslo, sí, digámoslo, en una persona, digámoslo, es muy diferente el estado estético de una persona soltera a una persona casada, ¿no? Porque pues la persona soltera, digámoslo, no, pues va a comprar casa, carro, todo, no ir a viajar, ¿cierto? Pero ya, digámoslo, en un ser humano o un hombre casado, pues sí, tener su casa, ¿para qué? Para convivir con su familia, un viaje, toda la familia, una salida a comer, toda la familia, ¿cierto? Son Pues cosas depende, totalmente... ¿no? Depende de qué, porque pues el problema es que si usted sale solo, hermano, tiene problemas en la casa. Lo echan. Sí, lo echan, ¿sí? Entonces, Experiencia hablando. bueno, puede ser también. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Bueno, el estadio estético. Esta forma de existencia, como el título ya lo indica, es la del hombre que vive en la sensibilidad, en la inmediatez de los sentidos. Por todos los lados busca la satisfacción y placer. Vive en el día a día sin mayor compromiso o responsabilidad, ¿sí? Don Juan es el prototipo del hombre estético. Él solo piensa en sí mismo y en dar rienda suelta a sus instintos, ¿sí? Cada persona, digámoslo, en ese estado estético piensa por sí mismo. Eso es lo que nos plantea Kierkegaard en ese estado estético. Pero son 3. Ya ahorita, él a medida que va presentando cada uno, los va, digámoslo, correlacionando a cada uno. Rondón, no, ya está, lo voy a dejar es por fuera. No, mientras dejémoslo en claro. Listo. Listo. Bueno, estadio estético. Estado ético. ¿A qué referencia sería eso? ¿Cómo lo que entendemos por bueno y malo? Bueno, puede ser bueno y malo, pero algo más. ¿A qué haría referencia eso? Como a la Ético. personalidad. A la conciencia. No, conciencia, un poquito más allá. Como la La sociedad, transparencia. ¿permanece la No, sociedad o algo? pues Forma un ética. poquito, no, recuerden ese concepto, moral, ¿sí? A eso hace referencia, ¿sí? Por ejemplo, Políticamente correcto. bueno, representa una forma de existencia un poco más avanzada con respecto al estado estético. Este hombre trata de cumplir con sus deberes e intenta, en el seguimiento de las reglas y pautas de conducta, encontrar un sentido a su existencia. El hombre ético es el típico ciudadano responsable que en situaciones como el matrimonio encuentra la razón de su vida, ¿sí? ¿En qué consiste este ético? Pues digámoslo, las personas que entre comillas cumplen con toda la normatividad que nosotros como sociedad hemos implementado para toda nuestra convivencia, ¿sí? Y pues obviamente, digámoslo desde una parte social, cumple con esos estándares básicos, un buen hombre, una buena mujer, de familia, ¿sí? Tiene hijos, responsable, exacto, sí, muy bien. Y por eso... Y el estado religioso, pues sí, como lo dice su nombre, pues va muy acompañado de la religión. Eso es lo que de pronto puede ser un poco diferente en Kierkegaard, ¿sí? Pues solamente tomar ese estado religioso para el problema existencialista y nos dice lo siguiente. En este punto, Kierkegaard desarrolla una filosofía a partir de la existencia de la fe, pues considera que el hombre, para acceder a Dios, tiene que dar un salto en el vacío
y depositar toda su confianza en el ser absoluto, ¿sí? Comparte de cierta manera una relación con Hegel en la definición de ser absoluto. Al dar el salto de la fe, alcanza la plenitud de la existencia humana, ¿sí? ¿Te va a pagar el wifi? Mardón. Pero ya lo subimos a todos. Listo. Listo. El modelo del hombre que vive en el estado religioso es Abraham, el padre de la fe, que en situación extrema tiene que sacrificar a su hijo, ¿sí? Y decide que poner toda su vida en manos de Dios, ¿sí? Este es el ejemplo que utiliza Kierkegaard para explicar ese estado religioso. Y por último, ¿sí? Ay, perdón, ya, acá, la angustia, ¿sí? Pues solamente cuando se entiende angustia, pues solamente inquietudes, pues solamente ¿a qué sentido? ¿Sobre qué sentido? Sobre Los problemas. Exacto, problemas, situaciones sociales, ¿sí? Convivenciales. Y pues solamente él dice, la angustia es el vértigo de la libertad. ¿A qué hará referencia a eso? Bueno, digamos así. La angustia es el sentido que surge ante la negatividad de las situaciones existenciales posibles. Esto sucede porque al ejercer nuestra libertad de elegir y elegir un abanico de posibilidades, se nos cierran otras alternativas. Por ejemplo, si elegimos tal profesión, se nos cierran otras carreras y otros mundos posibles. Ese es el problema de la angustia en Kierkegaard, ¿sí? El problema de la elección. Si esa elección fue buena o no lo fue, ¿sí? El asunto es que la elección es incierta. No sabemos cómo nos va a ir a cara al futuro. Por eso Kierkegaard advierta que la existencia es como caminar por el borde de un camino cuyos lados solo hay precipicios. Esta experiencia de incertidumbre, de poder equivocarnos, generar angustia y desesperación, pero la angustia es inevitable en un elemento constitutivo de la existencia. Nadie mientras viva se puede escapar de esta condición inmodificable. Siempre esa angustia va a estar, digámoslo, presente en el desarrollo social, económico, político, del ser humano, cultural, ¿sí? Porque pues obviamente muchas de nuestras elecciones están basadas en eso. Gracias a esas elecciones somos las personas que somos actualmente. ¿Listo? Y por último, como se puede apreciar, el pensamiento de Kierkegaard sienta las bases de lo que será el futuro del existencialismo de posguerra del siglo XX. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Prácticamente porque no sería empirismo. ¿Cómo? Porque no sería empirismo todo esto. Digámoslo, en el existencialismo sí, pero en el espíritu absoluto, digámoslo, en la fenomenología no, porque, digámoslo, siempre hay que partir de la idea. Uno siempre se está reinventando o pensando en sí mismo. El simple hecho de pensar es muy diferente a experimentar o la experiencia, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, pues solamente en ese sentido. ¿Alguna otra duda? No, señor. Listo, vea chicos, entonces presten atención. En la guía de verificación que les va a llegar la otra semana, les voy a subir tanto el link de la explicación que pues me imagino que ya vieron haber visto, de la guía de trabajo, y les voy a subir el link de la clase del día de hoy para que de pronto cualquier duda, acá están las diapositivas, todo. Y sin embargo, esa información de la guía de trabajo es la que trabajamos el día de hoy, ¿listo? Listo, profe. Listo, muchachos, no siendo más, cuídense mucho, por favor. Estamos hablando. Traten de, pues solamente, ya saben, la otra semana ya con uniforme. ¿Sí? Activando la cámara a todos. La otra semana. ¿En serio? Sí, en serio, no sé si han leído el comunicado que se publicó en Facebook, pero pues debido, digámoslo, a eso, digámoslo, a la participación de gente externa, digámoslo, del salón, pues digámoslo, es como una especie de medida para saber quiénes Pero están. ¿por qué no simplemente le colocan contraseña? Eso puede colocar contraseña. Pero el problema es que como toca compartir la contraseña. Pasa lo mismo. Pero, o sea, es lo que digo, no existen grupos o algo. Pues se comparte internamente. Pues esperemos a ver cómo se soluciona ya se eso. sabe. Sabemos que los terceros no son quitados.